Vamos a calcular el volumen de la esfera y el área de la esfera. Imaginamos que este es un eje de revolución y que esto es en realidad la mitad de la sección del cilindro, o sea que el cilindro vendría por aquí, y si lo desplazamos hacia arriba y lo giramos, pues sería algo como esto. Por aquí viene el eje, el cilindro viene hasta aquí, por tanto el cilindro es este, en la parte superior, la cara superior, luego viene por aquí, y aquí tenemos una esfera que en el polo superior es tangente aquí al cilindro, por tanto la esfera vendrá por aquí, pongo por encima del polo porque ya está en perspectiva, y por último tenemos este cono que viene por aquí, que en realidad vendría por aquí, este sería el cono. O sea que en realidad el cono, esto va a ser un semicilindro, va a ser un hemisferio, o sea la mitad de la esfera, y va a ser este cono. O sea que la figura está formada por este cono, voy a poner aquí más pequeño, este cono, por el trozo de esfera, el hemisferio, la mitad de la esfera, y por último por ese cilindro que tiene la misma altura que el radio de la esfera. Con estas tres figuras vamos a demostrar tanto el volumen como el área de la esfera. Bueno, si llamamos, por ejemplo, vamos a llamar a este punto A, a este punto B, a este C y a este punto D. Y ahora vamos a imaginar una sección a una altura cualquiera, pongamos por ejemplo por aquí, y vemos que corta aquí en estos 4 puntos. Nos quedamos con este cuadrante. Vamos a llamar a este punto, por ejemplo, E, a este punto F, a este punto de aquí vamos a llamarle G y a este H. Bueno, nos acercamos. A ver, vale. Bueno, una vez que tenemos esto, pues vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Evidentemente esta es una línea a 45 grados porque estamos en un cuadrado, entonces es la diagonal del cuadrado a 45. Por tanto, este ángulo es de 45 y este es de 45. Eso quiere decir que esta medida es igual que esto, ¿no? Bueno, vamos a llamar, como esto no nos hace falta, vamos a llamar este punto A y este punto C. O sea que vamos a trabajar con este cuadrado, ¿no? Que es en realidad lo que revoluciona respecto a ese eje para formar el cilindro, ¿no? Entonces vamos a ver primero la relación que existe entre los volúmenes de las tres figuras, ¿no? Entonces decíamos que aquí había una escuadra, ya que esta era una diagonal en un cuadrado, tenemos que esta línea va a 45 grados y que por tanto este ángulo era igual que este, ¿no? Bueno, eso quiere decir que esta medida eje es igual a EC, ¿no? Y ahora vamos a ver aquí este triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos la distancia de aquí a aquí, F, es en realidad la hipotenusa. Lo voy a dibujar aquí al lado. Esta medida la coloco aquí y pongo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que dibujo aquí con su ángulo de 90. Entonces tenemos EF al cuadrado, ¿no? Podemos marcar así si queremos el segmento, o sea, a ver, estábamos con EF, en realidad esta es la hipotenusa es esta, ¿no? Pero lógicamente esta hipotenusa que va desde C hasta H, pues es igual a esta medida. Entonces ya podemos decir que F es la hipotenusa, ¿no? O sea, es el valor de la hipotenusa, es la medida desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces que la hipotenusa vale EF. EF al cuadrado es igual a un cateto es EC, pero si nos fijamos también es EG, porque esto es igual que esto, o sea, esta medida es igual que esto. Entonces es igual al cateto, en vez de marcar EC, pues marcamos esta medida, ¿no? EG al cuadrado. EG al cuadrado.
más el otro cateto. Imaginamos eso, que es esta medida que ahora está aquí, ya que esto es igual que esto, ¿no? Y nos falta el último cateto, que es la distancia de aquí a aquí, EH, ¿no? Más EH al cuadrado. Bueno, pues esa es la relación que necesitamos, ¿no? Realmente, EF es en realidad la sección del cilindro, ¿no? En realidad estamos hablando de la sección del semicilindro, ¿no? O sea que cualquier plano ortogonal al eje de revolución nos provoca aquí esta sección, y esto sería la sección completa del cilindro, lo que sería esto, por ejemplo, a una altura cualquiera. O sea que aquí podemos escribir sección del cilindro para entenderlo, ¿no? Es igual a eje cuadrado, si nos fijamos era la distancia de aquí a aquí, que era igual que esta, y es la del cono, entonces es igual a la sección del cono más, luego será EH, es aquí la sección del hemisferio, ¿no? Entonces sección, podemos poner así, del hemisferio o de semiesfera, que es lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos que esto se da en cualquier plano, o sea, está en cualquier plano que sea perpendicular al eje de revolución, siempre se va a cumplir esa relación, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, y sabemos que en todos los planos perpendiculares al eje se da esto, pues podemos decir que como se da en todos los planos, pues el volumen del cilindro, ya ponemos así, el volumen del cilindro será igual a el volumen del cono más el volumen de la semiesfera. Bueno, eso resulta indiscutible porque al ser todas las secciones con esa misma condición, pues lógicamente si sumáramos todas las secciones nos darían los volúmenes de las distintas figuras, ¿no? Bueno, eso quiere decir que si, por ejemplo, como vamos a calcular el volumen de la esfera, aunque por ahora estamos hablando del hemisferio, podemos pasar esto para aquí, tenemos el volumen del cilindro menos el volumen del cono es igual al volumen del hemisferio. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir el volumen del hemisferio es el volumen de la esfera completa, pues el volumen, lo ponemos así ya, del hemisferio es igual a, ¿qué relación existe entre esto y el volumen de la esfera completa? Pues que necesariamente si cogemos la esfera completa y lo dividimos entre 2, pues tendremos que ese es el volumen del hemisferio, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos que el volumen a la mitad, o sea, el volumen del hemisferio, lo podemos escribir así. O también el volumen de la esfera dividido entre 2 es igual a... Podemos multiplicar todo esto por pi. Podemos incluso aplicarlo aquí. Porque si multiplicamos por un número, en este caso pi es una constante, los dos miembros, pi por esto y pi por todo esto, o sea, pi por esto y pi por esto, pues en realidad aquí lo que tenemos es en realidad pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado y pi por el radio al cuadrado, o sea que estamos hablando de las secciones, ¿no? O sea, tenemos la sección del cono, tenemos la sección de la esfera y tenemos la sección del cilindro, o sea que tenemos ahí las tres secciones, ¿no? Al multiplicar por pi sería pi por el radio al cuadrado, ya que en realidad EF, decíamos, EF era de aquí a aquí, era esto, ¿no? Y es en realidad el radio del cilindro, ¿no? Por tanto, pi por el radio al cuadrado del cilindro tenemos que es el área de esa sección del cilindro, ¿no? Bueno, pues según eso podemos ver que realmente estábamos ahora en esto, el volumen de la esfera entre 2 era el hemisferio y tenemos que es pi, según vemos aquí, el volumen, ahora estamos con esto, entonces tenemos que sustituir aquí en el volumen del cilindro y el volumen del cono, ¿no? Entonces el volumen del cilindro, pues si nos fijamos el radio del cilindro vamos a llamarle r y ponemos por ejemplo la base que es pi por r al cuadrado por la altura, y la altura ¿qué es? Pues esto es igual que esto, entonces tenemos pi por radio al cuadrado por r, ¿no?
menos, o sea que este es el volumen del cilindro. Y ahora vamos a ver el volumen del cono. Sabemos que el cono es igual, que es como un prisma, como una pirámide de infinitas caras, y por tanto es pi por r al cuadrado por altura, igual que esto, ¿no? Pero dividido entre 3, ya que es un tercio, ¿no? Lo demostramos luego. Entonces tenemos un tercio que multiplica a pi por r al cuadrado por r. Bueno, con lo cual ya sabemos que ese va a ser, en realidad, la forma, este sería el volumen del cono, la forma de calcular ya el volumen de la esfera, ya que tenemos que el volumen de la esfera partido por 2 es igual a pi por r al cuadrado por r es pi r cubo, pi r cubo. Y ahora tenemos menos un tercio de pi por r al cubo. Bueno, y esto es 3 tercios menos un tercio, o sea que es 2 tercios. 2 tercios de pi r cubo. O sea que tenemos que esto es igual que esto, ¿no? Podemos pasar esto para aquí y ya tenemos el volumen de la esfera es 4 tercios de pi r al cubo. Con lo cual queda ya demostrado que ese es el volumen de la esfera. Vale. A ver que movemos esto. Bueno, ese sería el volumen de la esfera. Y vamos ahora a ver el área de la esfera. Bueno, tenemos, si consideramos ahora en una esfera también se puede considerar como infinitas pirámides, ¿no? Donde realmente la altura de la pirámide pues era el radio de la pirámide, ¿no? Y la base de la pirámide, todas las bases generan la superficie, ¿no? O sea que en realidad el volumen será igual a un tercio de r de la altura por la superficie. Por la superficie de la esfera, que es en realidad el área de todas las bases, ¿no? O sea que podemos poner, si queremos, también un tercio, a ver si está saliendo fuera, sí, un tercio de h por el área, si se entiende mejor así, de la base. Recordamos que todas las bases de todas las pirámides, aquí tendríamos una estructura geodésica con todas las caras, todas las facetas triangulares, ¿no? Bueno, pero sabemos que el volumen, según acabamos de calcular, es 4 tercios de pi r al cubo. Y tenemos también que esto es igual a un tercio del radio por la superficie esférica, ¿no? Que es en realidad todas estas bases unidas, todas las caras esas de todas las pirámides infinitas de esa superficie, ¿no? Bueno, como tenemos un 3 de cada lado, ya lo podemos eliminar. Podemos quitar este r, ponerlo aquí, y quitamos aquí esto, queda cuadrado, y quitamos esto, ¿no? Entonces tenemos que la superficie en realidad es 4 por pi por el radio al cuadrado, ¿no? O sea que en realidad la superficie de la esfera va a ser 4 pi r cuadrado. Si nos fijamos el área de un círculo de esa esfera, consideremos esto por ejemplo, pues es el área de ese círculo es pi r al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la superficie total de la esfera es 4 veces este círculo, o lo que es lo mismo. Si dibujáramos la esfera y la dividiéramos en 4 partes, tendríamos algo como esto. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Bueno, pues realmente esta área de lo que corresponde aquí a este cuarto de la esfera, esta área es lo que corresponde realmente al área del círculo, ya que esto es el área total de la esfera es 4 veces el del círculo, ¿no? Entonces tenemos que es 4 veces, como vemos. Bueno, pues hemos reducido de una forma así muy sencillita, siguiendo un método arquimediano, el procedimiento para deducir tanto el volumen de la esfera como la superficie de la esfera, ¿no?
Hay que fijarse bien en el dibujo, pero es fácil equivocarse. Pero bueno, hay que buscar ahí donde están los elementos y ya podemos deducir ambas cosas.